Perfecto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te terminó de ir ayer con los apachurrones? Pues mira, la verdad es que me fue bastante bien. Tuve una caminata muy agradable, saludé a mucha gente, pero hubo una persona que me gritó, prensa vendida, la única, Arturo Cano. Iba yo caminando muy tranquilo, casi en estado así nirvánico, cuando alguien me gritó, prensa vendida. ¿Tú no te diste cuenta quién fue, Arturo? No, fíjate que no me percaté. Yo te vi por ahí tomándote selfies, vi cómo pagas el precio de la fama. Incluso me recordaste a Carlos Monsiváis, que solía decir cuando uno caminaba con él por la calle, solía decir que no le gustaba la fama Ajá. porque le impedía ver, le Ujú. impedía acercarse a los hechos. Todo el mundo quería acercarse a él, saludarlo, tomarse una foto, pedirle un autógrafo. Entonces, bueno, pues lo único que uno puede hacer en esos casos es cuando se encuentra una figura pública por las calles de Reforma, es lanzar un grito para llamar su atención. Ah, pues porque yo iba caminando y gritaron prensa vendida y después de que pasó ese momento difícil, dije, lo enfrento a quien me está gritando o me hago pato. Y dije, ni modo, pues hay que enfrentarlo. Y en 10 segundos tomé la decisión, volteé y fíjate que te vi a ti muy sonriente. No sé si, no fuiste tú, ¿verdad, Arturo? No, no, claro que no, debe haber sido algún integrante de la prensa chayotera que andaba por ahí. Fue un No, momento de me dio mucho gusto encontrarte por ahí, Julio, saludarte, igual. como siempre, y también ver el reconocimiento que tienes de la gente, de los que te siguen, de tu público. Déjame decirte, además, para alimentar tu egoteca, que ya el final de la marcha lo observé yo en las cercanías del Zócalo, por ahí ya me tenía que sentar a escribir y estuve en alguna mesa con personas que me reconocían, pero me reconocían por la participación aquí en tu espacio y te No, mandaban saludos, incluyendo personas que fueron citadas hoy en la rayuela de la jornada, que retomó por ahí una porción de mi crónica. ujú, Yo me puse a dialogar con la gente ahí en la esquina de Isabel la Católica y 5 de Mayo. ajá. eh, Encontré personas de distintas partes del país que insistían mucho en que habían venido por sus propios medios, en algunos casos reconocían que les habían facilitado el transporte, pero su insistencia era en que venían por convicción e incluso entraban al debate, a la discusión sobre diversos tópicos de estos días, sobre la cuarta transformación, la figura del presidente, el papel de la oposición, y en uno de esos diálogos que sostuve con un comerciante de la Gustavo Amadero, eh, Gabino Aguilar, le dije yo a manera de pregunta provocadora, oiga, la oposición dice que el presidente está destruyendo la democracia. Y él respondió de bote pronto, pues ¿cuál democracia? Nunca ha habido democracia. En todo caso, la democracia la estamos construyendo ahora. A lo largo de la marcha, pues lo que pudimos ver ayer fue pues una gran marcha que fue un desorden, pero yo creo que un desorden calculado. Mira, esa imagen es justo de ese cruce que Ujú. estoy mencionando. Desde ayer la oposición y hoy están insistiendo en las redes sociales de que pues estuvo vacío el Zócalo, que no había, pues es que mucha gente se quedó en esas grandes pantallas, frente a esas grandes pantallas, para observar el discurso, para seguir el discurso del presidente. Aquí vemos esta escena que tomó en las inmediaciones, un poco antes de llegar a la Alameda, un migrante mexicano que reside en Los Ángeles, eh, Rafael Muñoz, amigo, que me la compartió, el momento en que se ve cómo le costaba trabajo al presidente avanzar. Y estas otras imágenes que fueron una de las cosas que me llamaron la atención, porque además del grito ya muy sabido y muy repetido de es un honor estar con Obrador, los gritos que yo más escuché o las consignas que más vi en las pancartas que la propia gente había hecho con sus manos, que llevaban en cartulinas por ellos confeccionadas, era no somos acarreados, era este punto de
rechazar la idea que se mantiene en la mayor parte de los medios de comunicación, de que la gente que acude a respaldar al presidente de la República solamente es una masa que va amenazada, obligada o por alguna prebenda. Hoy en las columnas que reviso en la mañana me encuentro algunas que son realmente sorprendentes, como una que llega a plantear por un columnista que fue partícipe de la llamada Operación Berlín, que tú debes recordar, que se atreven a decir cosas como el sometimiento de las masas al poder presidencial es el gran dilema, el gran problema, el gran asunto de México. Entre eso y las comparaciones de inteligencias otrora apreciables a las que les gana el encono y que no le reconocen absolutamente nada a la 4T, ni mucho menos al liderazgo del presidente López Obrador, pues está esa de la comparación con López Portillo, o llegar a decir, como Aguilar Camín lo hace este día, que las marchas que esta marcha es similar a las que hacía López Portillo, nada más que las de López Portillo eran más potentes y más auténticas. Eso es lo que llega a plantear. Claro, porque López Portillo no fue un candidato electo en una supuesta elección casi por unanimidad, candidato único, no tuvo ni siquiera enfrente a un candidato de oposición, y como si Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido electo por una mayoría abrumadora en 2018. Es decir, olvidan en medio de este encono, de este rechazo que le tienen a la 4T y a la figura del presidente López Obrador, olvidan muy convenientemente la historia y tratan de hacer una comparación que a mí me parece absurda, maniquea, falsa, además mentirosa, con Echeverría, López Portillo. En todo caso, que comparen aquí más cerquita, por ejemplo, con Peña Nieto, ¿no? Que fue un personaje al que ellos respaldaron o apoyaron de distintas maneras. ¿Enrique Peña Nieto podría haber hecho una movilización de esta naturaleza? Pues. En su cierre de campaña se llenó el Estadio Azteca, y las movilizaciones que yo recuerdo que hizo en los siguientes años fueron para llenar medio Zócalo el 15 de septiembre y así evitar que cerca del Palacio Nacional hubiese voces de protesta, hubiese ciudadanos indignados que expresaran su rechazo. En cambio, pues con esta marcha, pese a las críticas que se puedan tener a la 4T, pues hay evidentemente un liderazgo muy potente. Podríamos pasarnos analizando lo ocurrido ayer y sus consecuencias, casi las horas que el presidente López Obrador tardó en llegar del Ángel de la Independencia al Zócalo. ¿No te parece que? Sí, realmente fue impresionante, fue una multitud, creo que se reivindica, es decir, Andrés Manuel López Obrador opta fundamentalmente por el poder de la calle, por el poder de la movilización y en un rasgo, en un lance atrevido incluso en términos de su seguridad personal, pues fue parte de esa marea humana que lo estuvo llevando entre los excesos cariñosos, apasionados, solidarios, de gente que se desesperaba por querer tocarlo, saludarlo, tomarse una fotografía con él. Eh, ¿Qué lectura tienes de ese momento, Arturo? Porque el propio presidente hoy dijo que él esperaba o que la idea era tener, pues como en otras marchas, ¿no? Una vanguardia, al frente los principales personajes, incluso había dicho algunos de quienes iban a estar junto a él, dijo algunos a la derecha, otros a la izquierda, pero ahí estaremos todos. Pero la verdad es que de pronto se descuadró todo. ¿Qué pensaste? ¿Qué riesgos viste? Y por otro lado, ¿qué ventajas políticas ves de ese contacto directo de la gente con su presidente? Bueno, por un lado es un desorden calculado, creo yo, porque el desorden de la marcha surge de la decisión del presidente de yo voy a marchar con la mínima seguridad y voy a dejar que la gente se acerque porque esta marcha es con ellos, para ellos. Eso motivó
que al ser tanta la gente que llegaba a los alrededores de el Ángel de la Independencia, que aquello fuera no un río, sino una gran cantidad de ríos que fluían para distintas direcciones, porque a mí me tocó ver contingentes que se dirigían al punto de reunión, al Ángel de la Independencia, cuando el presidente ya había salido, ya había pasado Sí. frente a la embajada de Estados Unidos, o personas que le decían a uno con mucha seguridad, no, ya pasó por aquí, ¿no? A la altura de la Alameda. Todavía faltaban 2 horas para que el presidente pudiese llegar a ese punto. Esta situación obligó a los que hubiesen estado en esa imaginaria descubierta, como se llama la primera fila de una manifestación, pues a cada uno ir por su lado. Entonces ahí uno iba viendo, pues hay una bolita por este lado, interés y cámaras, interés de ciudadanos y cámaras fotográficas y de video por otro, pues porque ahí andaba la secretaria Nale, o en otro lado un gobernador, o yo a la única persona al único de los políticos que vi con un aparato de seguridad, pues realmente notorio en ese escenario donde todo se acercaba a todo y abrazaba en agarraba, fue al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que era conducido en una silla de ruedas, y traía a sus escoltas, o a los escoltas que normalmente debe traer en Puebla, con todo y sus chicharitos en la oreja, y que sí iban un poco agresivones con la gente que se atravesaba en su camino, pero fuera de esa escena, pues yo creo que todo fluyó con estos apachurrones, estos apretujones que retrasaron la llegada del presidente y propiciaron que mucha gente ya fuera cansada ya del sol, etcétera, pues se retirara del Zócalo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de eso específicamente, Arturo? Porque obviamente la fotografía de el Zócalo no lleno, con algunos espacios, sobre todo a través de webcams de México, podía uno estar viendo en tiempo real cómo estaba el Zócalo. Y bueno, ya en la parte final del discurso de López Obrador, que fue más de 1 hora y media, pues también el problema de cómo se veían los huecos. Tanta gente, este flujo enorme, y sin embargo, ¿por qué? ¿Problemas de organización, Arturo? Sí, y además esta suerte de eco que se va haciendo en estas movilizaciones, yo decidí quedarme lejos porque algunos colegas y marchistas que salían del Zócalo me decían, ya no vayas para allá, está demasiado lleno, ni se va a poder escuchar el discurso, ¿no? Esa era la percepción que se tenía en ese momento. Ahora, del lado de la oposición, y en las redes sociales estar machacando ese punto con la foto de un Zócalo semivacío, y donde se alcanzan a ver también las tiendas de campaña de los maestros de Guerrero que mantuvieron su protesta pese a todo, pues creo que son ganas de autoengañarse por el lado de la oposición, porque evidentemente si la marcha hubiera sido más rápida, si se hubiese dado otro tipo de organización, la cantidad de gente que estuvo ayer en el centro de la Ciudad de México hubiera llenado varias veces el Zócalo. Arturo, y dentro de lo que plantea esta lucha, porque me parece que finalmente aquí pues hay un proceso político electoral, es decir, este es un impacto que tiene la organización mayoritaria que tiene el poder político hoy. Respecto al acarreo, que es una de las acusaciones generalizadas que hubo, ¿qué opinas, Arturo? ¿Qué viste? Pues yo vi que sí hubo contingentes que llegaron organizados como como le quieren decir ahora desde el lado de Morena, antes le llamamos acarreo, y yo creo que las cosas hay que seguirlas llamando por su nombre. En todo caso, esas expresiones, como las de llevar gente, con la gente que yo pude hablar, me habló
de que había aprovechado que les ponían el transporte, pero rechazaba y era muy insistente en ese punto, que les hubieran dado alguna prebenda o que hubiese alguna amenaza de quitarles un programa social, una ayuda. Ujú. Conversaba yo con algún alto funcionario del gobierno que me topé por ahí y me decía, pues acarreo sería que amenazáramos a la gente de quitarle algún programa social o un empleo por si no acude a la marcha. Aquí la gente viene por convicción. Yo creo que sí hubo contingentes que evidentemente pasan lista, tienen todas las prácticas antiguitas, pero los vi tanto en esta marcha de ayer como en la marcha del día 13 de noviembre, ¿no? Ujú. Cuando el señor Claudio X González trata de hacer una dicotomía, es decir, la marcha de la democracia contra la marcha de los acarreados, primero habría que preguntarle en calidad de qué él representa la marcha de la democracia si no ha sido y no fue electo por nadie o nadie que yo sepa lo ha elegido para ningún cargo. Pero también en esa marcha opositora hubo contingentes, los que a mí me tocó ver eran sobre todo los organizados por las alcaldías opositoras aquí de la Ciudad de México, y pues era muy sencillo, bajaban de los autobuses, igual que ayer, con una manta de frente que claramente identificaba el lugar de procedencia, la alcaldía, y muchas veces, como estilan ahora los políticos, el nombre del diputado o del alcalde o de la alcaldesa que encabeza o envía ese contingente. Yo creo Arturo, sí, perdón. que, Perdón, que esto perdón, adelante. de lo que nos habla es de la democracia realmente existente que tenemos, Julio. O sea, de esta democracia imperfecta donde a veces tenemos la idea de que, o el anhelo de tener demócratas perfectos, y lo que tenemos son estos personajes que siguen empleando todavía algunas de las prácticas que quisiéramos ya desterradas de nuestra Sí. cultura política. Ahora, Arturo Cano, me llamó la atención hoy la mayoría inmensa de las portadas de los periódicos consignando de una manera positiva pues la movilización de ayer, salvo obviamente Reforma, cuya especialidad es justamente la de estar de manera insistente señalando lo que consideran que son errores o circunstancias negativas en este tipo de movilizaciones o actos del presidente López Obrador. Me llamó la atención también algunos columnistas que no son exactamente proclives, digamos, al proceso de la llamada cuarta transformación, que son críticos constantes y que hoy expresan su reconocimiento a la fuerza de la movilización. Leí la columna de Roberto Samarripa, que es uno de los directores editoriales del periódico Reforma, no el director general editorial. Reforma tiene un director general editorial y tiene directores, tiene algunos otros. Roberto Samarripa, leí la de Salvador Camarena, la de Marta Anaya en el Heraldo de México, en la que en términos generales reconocen que fue impresionante, que fue impactante y que la oposición debe de leer bien, adecuadamente todo esto, bajo el riesgo o el peligro de que de no leerlo y seguirse anclando en ese elitismo, pues no van a tener mucha viabilidad política. La propia escritora Almadelia Murillo en un chat, en un tuit puso hace rato, dijo estas expresiones de clasismo, clasirracismo, dice, impiden que pueda haber una propuesta de la oposición que sea viable en términos de enfrentar a Morena. ¿Cómo viste esos comentarios que hubo, Arturo? Fíjate que curiosamente, Julio, mencionas, o a las tres colegas que mencionaste, son periodistas, Ujú. no integrantes de la opinocracia, Es ¿no? cierto, es Eh, cierto. es decir, son tres periodistas que mantienen todavía, pese a la línea de los medios en los que trabajan o algunas opiniones particulares que tengan respecto de la 4T o de López Obrador, mantienen todavía esa vena del análisis, ese afán de indagar realmente la verdad, de describirla, y no convierten necesariamente sus piezas de análisis en, en receptáculos del rencor, del rechazo, del encono, de, del odio incluso que les produce la figura del presidente López Obrador, la 4T, como sí ocurre con una buena parte de lo que conocemos como la opinocracia, que no son por lo general
periodistas, sino pues son intelectuales o escritores o gente que tiene otra actividad principal y que también tiene espacios en los medios de comunicación. Entonces, Ujú. yo creo que este punto de esto que leemos en las columnas respecto del reconocimiento de que hay una, yo lo frasearía de esta manera, hay una suerte de renovación de la política de masas que ha sido histórica en México, ¿no? Ujú, Y ujú, lo que vimos ayer puede ser eso. ujú. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué efectos tiene hacia afuera y cuáles tiene hacia adentro? Es otro cantar. Hacia adentro, quiero decir, hacia adentro de Morena, ¿no? Porque una de las lecturas que yo esbozo ahí en la crónica que publica hoy el diario La Jornada, eh, pues es que era algo que corría en la marcha el día de ayer, la idea de que con esta movilización se afianza el liderazgo político ya de por sí muy potente del presidente López Obrador para conducir el proceso de Ujú. sucesión. Y hacia afuera, pues creo que todavía nos hace falta ver muchos capítulos de aquí al 24, porque alguien por ahí, algún opinócrata decía que ya este fue el primer acto de campaña del 24, ¿no? Ujú. Yo creo que todavía hace falta que corra mucha agua debajo de los puentes para que veamos Ujú. pues esta guerra electoral del 24, pues ya en plena forma. Arturo, pues muchas gracias por compartir con la audiencia de Astillero Informa lo que viste, lo que viviste, lo que caminaste y pues te agradecemos siempre todo esto. Y ya listo para la siguiente marcha que dice el propio presidente López Obrador, que bueno que si la gente pide a lo mejor podría haber una marcha de despedida o algo por el estilo. ¿Ya puesto para la siguiente, Arturo? Pues ya andaremos en la siguiente marcha o en las giras que haga otro personaje. Por ahí ya del lado de las derechas quieren que nazca un Bolsonaro o un Trump. Yo todavía Sí. no lo veo con claridad, pero una marcha de un personaje de ese tipo sí me causaría mucho interés periodístico seguirla. Arturo, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de que estés con nosotros, a reserva de lo que platiquemos ya en la mesa de periodismo del próximo miércoles, Arturo. Nos vemos para el miércoles, Julio, y te agradezco como siempre. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que nos escuchan y miran. Bien, y hay por ahí, si investigas tú, que eres un gran periodista investigador, ¿quién fue el que me gritó eso que te dije? Pues ahí me lo platicas luego, así como cosa tuya, por favor, Arturo. Yo voy a indagar ahí con algunas fuentes que tengo en el CISEN de las marchas del Paseo de la Reforma, ya veré. Era cerca del plantón de los de Ayotzinapa, ahí frente a la Embajada de Estados Unidos, entonces ahí tengo algunas fuentes que me pueden avisar. Bueno, ahí me avisas, por favor, porque ese grito de prensa vendida, dije, ah, caray, y volteo y veo a Arturo Cano sonriente a unos pasos de mí, nos saludamos y luego ya el torbellino ya nos volvió a subsumir, pero fue muy agradable verte Oye, por ahí, Jorge, ya por Arturo. último, nada más, Sí. esa vieja consigna de la presa vendida, ayer la escuché reformulada, ¿no? Ujú. Era, no somos uno, no somos 100, pinches riquillos, cuéntenos bien. Cambiado porque antes era la de prensa vendida, cuéntanos bien. Muy bien, Arturo. Pues gracias y seguimos adelante. Gracias, nos veremos en la Gracias. próxima.